por la palabra esta mañana. Yo quisiera que abriéramos la Biblia. Hoy este sermón, esta predicación se llama temor humano versus temor de Dios. Temor humano versus temor de Dios. Y usted y yo vamos a ver luego, o usted más bien, porque ya yo sé, usted va a ver luego por qué se llama así este sermón. Temor humano versus temor de Dios. Todos entendemos que versus es contrario, ¿verdad? Versus es una contrariedad. Y vamos a ver la contrariedad que hay entre el temor humano y el temor que viene de parte de Dios. Vamos a ir entonces al libro del Éxodo, Éxodo capítulo 20, vamos a leer del verso 18 al verso 21. Y doy gloria a Dios en esta mañana, me siento rebosante de alegría, de gozo, porque Dios me permita, mis amados hermanos, hacer esto que para mí es un privilegio, y es compartir la palabra del Señor, y es hacer lo que Él me mandó a hacer como pastor de esta congregación, poder enseñar su palabra. Ese es mi gozo, esa es mi alegría, y me siento muy privilegiado, no solo hoy, siempre, pero hoy me siento muy privilegiado. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él diga. Tal vez no sea por mucho tiempo, pero el tiempo que Él me permita compartir la palabra del Señor, hermanos, qué gozo, qué alegría, bendito su nombre. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 21, dice así: cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia. Dice esta versión, que es la versión traducción viviente, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú, escucharemos, pero no nos hable Dios directamente, porque moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido, dice, de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. ¿Saben, mis amados hermanos y hermanas? Si nosotros le prestamos atención a este pasaje detenidamente y no entendemos el contexto del pasaje mismo y del resto de la escritura, vamos a encontrar posiblemente que aquí hay una contradicción. No sé si la notaron ustedes, porque me temo que a veces leemos la escritura y no estamos prestando atención a lo que estamos realmente leyendo, cosa que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar. Vamos a ver el panorama un poquito. Dios saca a Israel de Egipto, lo trae por el desierto, y cuando llegan al monte Sinaí, o conocido como monte Horeb también, Dios viene al encuentro de su pueblo en el monte Sinaí. ¿Y cómo era la manifestación de Dios en ese monte? Truenos, relámpagos, la voz de Dios que retumbaba tan fuerte, que dice que Israel se quedó de lejos al monte y le suplicaron a Moisés diciendo: por favor, dígale a Dios que nos hable a través suyo, pero que no nos hable Él directamente, porque nos va a matar, nos vamos a morir. Estaban temblando de miedo. Entonces dice que Moisés viene y les dice: bueno, no tengan miedo,
No tengan miedo y les da la razón por qué no deben de tener miedo, no deben de tener temor. No tengan temor porque Dios se ha manifestado a ustedes de esta manera para dos cosas. Uno, para probarlos. Cuando dice probarlos, lo que quiere decir es para limpiarlos, para depurarlos, para prepararlos, para que ustedes sean un pueblo listo, preparado para Él. Y número dos, para que mi temor esté en ustedes y los libre entonces de pecar. ¿Dónde está la contradicción? En el hecho de que Moisés, cuando ve al pueblo temeroso, cuando ve al pueblo lleno de temor, le dice: no teman. Pero luego le dice que Dios se ha manifestado de esa manera para que tengan temor de Él. Qué raro, qué extraño. Si usted y yo, como decía anteriormente, no entendemos esto dentro del contexto del pasaje, dentro del contexto de toda la escritura, vamos a pensar que aquí lo que hay es una contradicción. Pero déjeme decirle algo, mis amados hermanos y hermanas: no hay tal contradicción. Lo que pasa, mis amados hermanos, es que tenemos que entender que hay dos tipos diferentes totalmente de temer, dos formas de temer totalmente diferentes. La primera de ellas es el temor humano, el temor que procede del ser humano. Es el temor que podríamos llamar vino como consecuencia al ser humano, al hombre haber pecado contra Dios. Quiero que vayamos al libro de Génesis. No va a ser nuestra cita o nuestro pasaje principal. Solamente es importante mencionarlo o leerlo y analizarlo un momento para que usted y yo podamos ver entonces lo que estoy tratando de comunicar. Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9 dice así: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa, o sea, Adán y Eva, oyeron al Señor caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. ¿Por qué razón? Porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Versículo 11: ¿quién te dijo que estás desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? ¿Saben, mis amados hermanos y hermanas? En el momento en que el hombre le dio la espalda a Dios, desobedeciendo a sus mandamientos, en el momento que el hombre decidió caminar por su propio rumbo y no por el rumbo que Dios le había marcado al hombre, e inmediatamente se apoderó del hombre un temor que vino como causa de castigo por su pecado. Veamos esta escena. Dios crea al hombre, Dios crea a la mujer y les pone en el huerto del Edén. El hombre y la mujer tienen una relación perfecta de intimidad con Dios mientras no hubieran pecado. En el momento que el hombre peca, lejos de buscar a Dios, lejos de venir al encuentro de Dios, ¿qué es lo que el hombre hace? Dios lo llama y el hombre, ¿qué hace? Se esconde. ¿No le parece eso a usted como una escena como de un niño inocente o un niño inmaduro que cuando su papá o su mamá lo llaman, él dice que está escondido, pero se le ven los zapatos ahí donde está metido detrás de una silla? Ajá.
¿No le parece como una escena similar a esa? El niño que cree que está muy escondido en su inocencia, en su falta de entendimiento, pero el papá sabe dónde está y el papá pasa por el frente, solo que este es otro asunto, este no es ese. Dios sabe dónde está y Dios ha venido a confrontarlo con su pecado, porque Dios sabe que el hombre ha pecado y la reacción del hombre es una reacción totalmente contraria a la que había sido hasta aquí. El hombre jamás se había escondido de Dios, el hombre no había experimentado temor, menos de estar con Dios y de estar delante de Dios. Y ahora el hombre dice: me escondí porque tuve miedo, tuve temor, Señor, y porque me di cuenta que estoy desnudo. ¿Y cómo te diste cuenta que estás desnudo? ¿Comiste acaso de la fruta o del árbol que yo te dije que no comiera? Y saben, mis amados hermanos, a partir de ese momento, como consecuencia, el hombre empezó a experimentar una sensación o una emoción que nunca había experimentado antes, y era el temor. Antes de ahí el hombre no sabía lo que era el temor, pero ahora ellos tienen temor. Miren, mis amados hermanos, a partir de ahí toda la raza humana, junto con Adán y Eva, y toda la raza humana, porque ellos nos han trasladado esto, la raza humana ha experimentado y experimenta esta emoción que podríamos decir, por lo que dice luego San Juan, y que ahora lo vamos a leer, es algo que conlleva castigo para el hombre. Es algo que castiga al ser humano, es algo que le produce algo que le castiga. Es como un látigo, es como algo que está ahí atormentándole, haciéndole doler. Éxodo 20:20, donde estuvimos leyendo, dice: se mantuvieron a distancia. ¿Por qué razón? Temblando de miedo. Tenían temor de escuchar a Dios. Pero si usted nota, usted y yo notamos, vea la gran diferencia entre Moisés y el resto del pueblo de Israel. Versículo 21, vea dónde está la gran diferencia. Versículo 21 dice: así que el pueblo se mantuvo ¿a dónde? A distancia. Pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Qué raro. ¿Será acaso que Moisés no es un ser humano y no tenía esta misma emoción, esta misma sensación de temor? Pero ¿qué hace que Israel, aún sabiendo que es Dios y aún diciéndole que Dios lo ha hecho por las razones que lo ha hecho, aún así Israel se mantiene lleno de miedo y se mantiene en la posición de que Dios no le hable directamente para no morir? Pero dice: pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. El hombre, mis amados hermanos y hermanas, al desobedecer, al morir, al quedar separado de Dios, se apodera de él una emoción llamada temor. Si preguntara esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado temor en algún momento de nuestra vida? ¿A cuántos en algún momento nos han temblado las piernas de temor? ¿Sabe? Por la misericordia de Dios, Dios me ha permitido por algunos años compartir la palabra del Señor. Y para compartir la palabra del Señor, hermanos, generalmente uno tiene que estar ¿a dónde? Al frente. Al frente de una persona, al frente de 5 personas, al frente de la cantidad de personas a las que Dios le permita compartirle el evangelio. Una vez una persona me decía: pastor, ¿a usted nunca le da miedo pasar ahí a predicar? Y yo le dije: sí, claro, a veces hasta me tiembla todo. ¿Cómo? Dice. Pues lo disimula muy bien, dice, porque no parece. Digo: pues si usted estuviera dentro de mí se daría cuenta que a veces me da mucho temor pasar ahí al frente.
Entonces me dijo, entonces, ¿cómo lo hace? Y le digo, bueno, eso es lo que sucede cuando usted empieza a entender que uno solamente es un vasito, nada más como este, y que el que pone dentro del vaso el contenido es Él, y que aunque yo esté temblando y que aunque yo esté lleno de miedo, ¿sabe qué? Las cosas van a suceder como Él dice y como Él quiere, porque es Él el que lo hace. Esa es la gran diferencia. ¿Sabe? Sin embargo, recuerdo que una ocasión me invitaron a una escuela y una hermana de la iglesia donde estábamos hace unos años atrás, esta hermana era una maestra, una educadora, y ella me dijo, Pastor Alejandro, dice, usted podría ir a darnos a los maestros, dice, una motivación tal y tal y tal. Y yo le dije, sí, claro. Vean, mis amados hermanos, yo he sabido lo que es sentir temor muchas veces, pero nunca como esa. Yo sentí ese día que yo me iba a morir, que me iba a dar un infarto. Cuando yo fui y preparé todo esto, yo lo primero que pensé y dije, maestros, no sé, y no quiero ofender aquí a nadie, si alguien, que yo sepa, no sé si alguien aquí es educador o educadora o quiere ser educador, o sea, no tengo nada contra los educadores. Pero en el gremio de los educadores, en ciertos educadores, hermanos, hay así como que se las creen demasiado. Y todo lo argumentan y todo, hermano, lo examinan e inmediatamente levantan la mano. Eso no es así. Bueno, ustedes vieran qué cosa más terrible, mis amados hermanos. Yo pasé ahí al frente, empecé a dar una charla y como somos seres humanos, en un momento algo dije y me equivoqué. Como 7, 10 manos se levantaron así, a la vez, ¿verdad? Entonces le fui dando la palabra y todos dijeron, eso no es así, eso no es, debatiendo aquello. O sea, no había una actitud receptiva para nada. Era más bien de crítica, de ver cuánto sabe y cuánto no sabe. Hermanos, si ustedes no saben, yo me empecé a sentir tan mal, que yo solo decía, Señor, sácame de aquí. Yo sentía como que me iba a dar algo, en serio. Cuando alguien me dice a mí, vea, pastor, es que a mí me da pavor pasar adelante, yo lo entiendo, porque yo ese día supe lo que fue tener pavor. Yo sentía que yo me desmayaba, yo decía, Señor, si tú no me sostienes aquí, yo me caigo. Seguro me va a pasar quién sabe qué cosa aquí. Hasta que sentía como que tenía como adormecida la cabeza de la preocupación, del temor. Bueno, ¿saben qué? Yo creo que todos nosotros en algún momento, hermanos, hemos sabido lo que es el temor. ¿Cuántos se acuerdan de la escuela? De ciertas cosas en la escuela. A mí una de las cosas que en la escuela me daba mucho pavor era cuando otro chiquillo me retaba a pelear. Me daba pavor y yo no quería ni salir de la clase ni despegarme de la maestra, o si estaba al otro lado de mi mamá o de mis papás, porque yo solo pensaba cuando llegara a la escuela y lo que me iba a pasar. Bueno, qué diferentes somos, ¿no? Porque mi hermano no era así, mi hermano mayor, él más bien quería que hicieran pelear con él. Y yo decía, ¿cómo hace, verdad? Pero yo no, a mí me daba pavor. El punto es que yo creo que todos nos hemos encontrado en esta situación. O sea, cuando yo hablo de ese temor, yo creo que todos nos identificamos. A ver, me estoy adelantando un poquito aquí en las notas, pero no importa. ¿Cuántos en algún momento han querido o han sentido la necesidad tal vez de pasar aquí adelante, hacer algo? Cantar un canto, decir unas palabras, dar un testimonio, pero les ha ganado el temor. Posiblemente la mayoría de nosotros. En solo pensar que en ese momento yo le llamara y le dijera, hermano, hermana, venga y nos da unas palabras aquí. Cierto, la mayoría de nosotros posiblemente, hermanos, no lo haríamos por temor. ¿Sabe que el plan de Dios, déjeme decirle algo, el plan de Dios nunca fue que el hombre experimentara ese temor? Dios no creó al hombre para estar atemorizado. Dios no creó al hombre para estar bajo temor, bajo miedo.
Pero pastor, entonces, ¿por qué Dios le dice a Israel que Él ha venido, que Él ha descendido para que su temor esté en ellos? Porque por un lado a través de Moisés le dice que no tengan miedo, pero por otro lado le dice que quiere que tengan miedo. Bueno, porque estamos hablando del temor que vino al hombre a raíz de su pecado. A raíz de que el hombre entonces en su corazón abrió la puerta para que entrara como consecuencia el temor, el cual Dios nunca había planeado para él. Dios no creó al hombre para que el hombre viviera atemorizado. Dios nunca creó al hombre para que el hombre experimentara esta emoción de temor. Antes de que el hombre pecara, como ya decíamos, ¿saben? Él no sabía lo que era esa emoción. La definición de temor en la Biblia, mis amados hermanos, voy a citar una palabra hebrea, que es la palabra que se encuentra generalmente en el Antiguo Testamento para hablarnos de la palabra miedo, temor, espanto. Se usa generalmente la misma palabra. Y es la palabra yaré, que lo que significa es temor, miedo, espanto, etc. Y se usa en las diferentes circunstancias que los hombres han vivido, viven. Es la misma expresión, yaré es la misma expresión cuando está diciendo que Israel tenía miedo de acercarse a Dios, de que Dios le hablara, como cuando dice que Dios ha venido para que su yaré o su temor esté en ellos. Y entonces, pastor, ¿y entonces cómo es eso? Si es la misma expresión, es la misma palabra, entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en el motivo, la diferencia está en la procedencia, de dónde procede ese temor. ¿Qué causa ese temor? ¿Qué causa eso que hace que el hombre, en lugar de acercarse a Dios en el huerto del Edén, ahora el hombre huye? Ahora el hombre se esconde. En lugar de venir a la comunión, al encuentro, como normalmente lo hacía, ahora el hombre está escondido. Es muy interesante ver que Dios, cuando se acerca al hombre, cuando Dios viene al encuentro del hombre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la primera frase que el ángel de Dios o Dios mismo a través de sus ángeles le decía a los hombres una y otra vez es: no tengas temor, no temas. Lo vemos por ejemplo en el caso de Isaías capítulo 6. No lo vamos a leer, solamente se lo voy a nombrar. Isaías capítulo 6 dice que nos habla de que Isaías tuvo una visión. Isaías tuvo una revelación de parte de Dios. ¿Y qué fue lo que él ve? Ve al Dios alto y sublime, santo, 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 sentado en su trono de gloria. Y cuando él ve esta escena, cuando él ve cómo todo está lleno de humo, cómo los quiciales del lugar donde está sentado el Señor tiembla, y toda esta escena, él exclama y grita y dice: ¡ay de mí! Lo que está diciendo: estoy listo, estoy condenado. En el sentido de que hasta aquí me la prestó el Señor. ¿Por qué? Porque dice: siendo yo un hombre que tengo los labios como inmundos, y viviendo en un pueblo que tiene los labios como inmundos, han visto mis ojos al Señor de gloria. ¿Sabe que cuando Isaías ve a Dios, no solo se queda maravillado de ver a Dios, sino que inmediatamente su visión se vuelve introspectiva también, y se ve a sí mismo en comparación a ese Dios, y entonces se da cuenta del problema en que está, que él, que es un pecador inmerecedor, que merece el castigo eterno, que merece el castigo de ese Dios justo que está ahí sentado, ahora está frente a él, y él siente que hasta ahí llegó todo para él.
Pero sabe que lo primero que Dios le dice a Isaías es: no temas, no temas. E inmediatamente Dios obra y procede y le quita su pecado. Un ángel coge un carbón, se lo pasa por la boca y le dice: Isaías, está resuelto. Todo eso, lo que significaba, lo que representaba era el sacrificio, la muerte de Cristo por nosotros, limpiándonos del pecado. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ¿sí? Pero también tenemos otro pasaje en el Nuevo Testamento. Dice Marcos capítulo 5, 35 y 36, dice: él todavía hablaba con ella, está hablando de Jairo, cuando llegó a Jesús, para que Jesús fuera a sanar a su hija. Dice el versículo 35, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Y escuchemos bien, cuando Jesús oyó lo que decían, le dijo a Jairo: no tengas miedo, no tengas temor, Jairo. No temas ante lo que estás escuchando, no temas ante lo que se está dando, ante lo que se ha dado, no temas. Por supuesto, no temas. ¿Por qué? No temas porque yo estoy aquí, y yo soy la resurrección, y yo soy la vida, y yo tengo claro lo que yo voy a hacer. Así es que, Jairo, tú solamente cree. Dice: no tengas miedo, solo ten fe. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que el temor humano, consecuencia del pecado, nos quiere privar de fe. Nos quiere privar de creerle a Dios. Que en un momento, en una circunstancia dada, el temor quiere bloquear nuestra fe. Lo primero que Jesús hace es esto, porque Jesús, como Dios, también entiende que Jairo, al escuchar estas palabras, se iban a apoderar de él un gran temor, un gran miedo se iba a apoderar de él. Y él lo único que iba a pensar era: se acabó todo, ya no hay nada que hacer porque ya mi hija está muerta. Pero aún ante esta circunstancia, ante esta realidad, Jesús le dice a Jairo: no tengas miedo, solo cree. Solo cree que el que está aquí es la resurrección y la vida. Solo cree que el que está aquí es suficiente para devolverte a tu hija de entre los muertos. ¿Saben, mis amados hermanos? Qué interesante parecerá ser que Dios, y cuando digo esto lo digo de una forma afigurada, porque por supuesto que Dios sabe que el temor se ha apoderado del corazón del ser humano a raíz de su pecado. Si hay alguien que conoce tus temores y los míos, se llama Dios. Jesús, que pasó por carne, siendo Dios, experimentó también el temor, la angustia. ¿Sabe cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, antes de ser crucificado? Él experimentó, no solo ahí, pero ahí fue uno de los lugares y los momentos posiblemente donde Jesús experimentó mayor temor y mayor ansiedad y mayor angustia por todo lo que venía. ¿Sabe que dice que de su frente las gotas de sudor que salían mezcladas con sangre, con gotas de sangre? Si hay alguien que entiende tu temor y mi temor, y que sabe que ese temor vino como consecuencia de nuestro pecado, es Dios. Y cuando Dios sale al encuentro del hombre, lo primero que le dice es: no temas. No permitas que el miedo, que el temor te bloquee. No permitas que el miedo y el temor te alejen de hacer mi voluntad.
Dios en su gran misericordia sale al encuentro del hombre y lo primero que Él le dice es: no temas, porque Él sabe que es lo primero que ocurre en usted y en mí cuando nos enfrentamos a una circunstancia difícil en la vida. Lo primero que saltan son temores. Veamos algunas características del temor que procede de esa naturaleza pecaminosa. Veámoslo en el caso de Adán y Eva. Ese temor del que estamos hablando lo que hace es que nos aleja de Dios y nos aleja del arrepentimiento. El ser humano en su temor, producto de la naturaleza pecaminosa o como castigo de la naturaleza pecaminosa, o más bien de su pecado, lo primero que hace es alejarse de Dios, huye de Dios. Podemos ver, por ejemplo, a Adán y a Eva, que en lugar de arrepentirse, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron, huyeron. Allá fue Dios a enfrentarlos. Allá fue Dios, ¿sabe? Y este es el temor de toda la humanidad. Por eso le voy a decir algo. Usted y yo tenemos que entender que por eso es que usted puede estar hablando con personas, con varias personas no cristianas, y pareciera ser que todo está muy bien hasta que usted nombre la palabra Dios. Hasta ahí, hermanos. El hombre anda huyendo de Dios. El hombre le teme a Dios, pero no como el temor que ahora luego vamos a ver, el temor que viene de parte de Dios, sino el temor que es producto de su desobediencia. El hombre anda huyéndole a Dios. ¿Y sabe qué, mis amados hermanos? Yo era el primero. Yo escuchaba la palabra de Dios, hermanos, y era como que habían dicho lo peor, y alguien venía a hablarme del Señor, y yo trataba de ver cómo me les escabullía y cómo yo no quería escuchar la palabra de Dios. La pregunta es ¿por qué? Porque una de las razones es el temor que nos aleja de Dios y nos aleja del arrepentimiento. Número 2, nos priva de creerle a Dios. Ejemplo de Jairo. Mire, si Jesús no le advierte a Jairo y no le da esa palabra de fortaleza, Jairo posiblemente se llena de miedo, se llena de temor y deja de creer. Hasta ahí Jairo estaba creyendo. Si viene a Jesús es porque él cree que Jesús puede sanar a su hija. Pero si Jairo deja que el temor se apodere de él, mis amados hermanos, ahí la fe se fue totalmente al piso. Y entonces Jesús lo sabe, y Jesús lo primero que quiere hacer es anticipar para que Jairo se mantenga creyendo. Y le dice: Jairo, usted solamente crea, no importa lo que usted ha escuchado, no importa lo que ha pasado. Pero Señor, ¿cómo que no importa? Sí, no importa. No importa, usted solo crea. Pero el temor, mis amados hermanos, ¿sabe? Una de las características es que el temor bloquea nuestra fe, como ya lo decíamos. Número 3, nos limita de llevar a cabo el llamado de Dios. ¿Sabe? Moisés pasó un proceso duro, difícil. Cuando Dios lo llama y Dios le dice y le presenta el panorama a Moisés y le dice: usted es el elegido, usted es el que va a ir a sacar a Israel de Egipto. Y él lo primero que exclama, el poder, el temor se apodera de él, y lo primero que él dice: ¿y quién soy yo? ¿Y cómo voy yo a hacer eso? Vemos ahí cómo el temor está apoderado de la mente y el corazón de Moisés. E inmediatamente vamos a ver, ¿qué cree usted que pensó Moisés? Él sabe quién es Faraón. Él sabe cómo es el imperio egipcio. Él sabe cómo es el sistema. Él sabe cómo es todo, porque él salió de ahí, porque él vivía ahí, porque él era un hijastro de la hija de Faraón.
Y porque Él sabe que humanamente eso es imposible. Y lo primero que se apodera y empieza en un pulso con Dios, por decirlo de alguna manera, hasta que Dios le convence y resiste su resistencia, su temor, y termina yendo a hacer lo que Dios le mandó. Pero también vemos, por ejemplo, el caso de Gedeón. Gedeón estaba sacando unos poco de grano escondido. ¿Por qué? Porque tenía temor. Y cuando Dios se le aparece y el ángel se le aparece y le da este saludo tan particular y le dice: varón esforzado y valiente. Un momentito, ¿se equivocó usted? ¿Cuál esforzado ni cuál valiente? No ve que estoy aquí escondido, lleno de miedo. Es por miedo que estoy haciendo esto. Sí, pero es que yo no estoy viendo el miedo que usted tenga. Es que si usted permite, yo voy a usarlo a usted para liberar a esta nación casualmente de todo esto que les ocasiona a ustedes todo este temor, todo este castigo. Por eso decía que ese temor provoca castigo en el hombre, lo castiga. Porque el hombre que vive dominado, controlado por el temor, vive bajo castigo. Y luego lo vamos a ver en una cita bíblica donde Juan lo dice. Entonces podemos ver que el temor nos limita a nosotros llevar a cabo el llamado de Dios si nosotros permitimos que el temor vaya adelante, que el temor sea el que gobierne nuestra vida. Nos estorba en la toma de las diferentes decisiones que usted y yo tenemos que tomar para con Dios. El temor humano, el temor que nació en el huerto del Edén a consecuencia del pecado, ¿saben, mis amados hermanos? Se quiere interponer en las decisiones que usted y yo tenemos que tomar todos los días con respecto a Dios y al hacer su voluntad. Porque entonces el temor produce en nosotros una serie de sensaciones, de pensamientos, de argumentos que dice: ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo se vas a mantener firme? ¿Y cómo vas a hacer que no peques? ¿Y cómo es que no lo vas a hacer? ¿Y cómo es que sí lo vas a hacer? ¿Y cómo es que lo harías? Y entonces, cuando usted y yo, ¿sabe qué, mis amados hermanos? Nos enfrentamos al temor y permitimos que ese temor que viene de ahí, de la naturaleza caída del hombre, se apodere de nosotros. Eso nos va a usted y a mí, nos va entonces a querer impedir que usted y yo tomemos las decisiones correctas. Preguntémonos esta mañana, mis amados hermanos, ¿cuántas cosas hasta aquí? Yo no sé cuántos años tiene usted. Yo sé que yo voy a cumplir 54. Qué jovencito, ¿verdad? Pareciera así como que ese silencio dice otra cosa, ¿verdad? Qué joven que estoy, 54 años. Me consuela saber que Matusalén tenía más que yo, que mi abuela tenía más que mi papá. 54 años. En estos 54 años yo tengo que preguntarme cuántas cosas. ¿Ya pensó cuántos años tiene usted o se le olvidó? A veces como que se nos quiere olvidar, ¿verdad? Pero es a propósito, que no nos queremos envejecer. Bueno, ese es uno de los temores también. ¿Cuántas? Yo les podría decir, enumerar a ustedes, hermanos, que posiblemente hay muchas cosas que yo no he hecho por temor, y otras que he hecho que no debía haber hecho y las hice por temor. ¿Cómo así? Sí, unas que debíamos de haber hecho porque eran la voluntad de Dios que las hiciéramos, y otras que hicimos por temores y que no debíamos de haber hecho. Como por ejemplo, no creerle a Dios en algún momento, no caminar cuando Dios en algún momento nos ha dicho: ahora camine, ahora avance. ¿Sabe que Dios una y otra vez con su pueblo Israel, la forma, la táctica de Dios era ponerlos en una posición donde ellos debían de confiar en Él? Y cuando Israel se veía de una y otra manera ante circunstancias extremas, climáticas o de otra naturaleza,
lo primero que ellos experimentaban, ¿qué era? Temor. Y por eso los llevaba entonces a comportarse de una manera indebida. Entonces empezaban a hablar de que iban a apedrear a Moisés, este que nos ha embarcado y nos ha traído hasta aquí y ahora nos está matando de sed en medio del desierto. Y nosotros desde aquí le daríamos un consejo y le damos un consejo y a Israel le diríamos: no sean incrédulos, crean en el Señor, ese Dios todopoderoso que se manifestó en esa montaña de esa manera. Es tan poderoso que no les va a poder dar agua ahí en el desierto, y que no necesita mandar a unos ángeles con unos tanques de agua para abastecerlos de agua, sino que Él va a hacer que el agua brote de donde parece que menos puede brotar, de una piedra muerta. Entonces tenemos que Israel hizo cosas contra Dios porque temieron, porque el temor humano se apoderaba de ellos. Que no hicieron cosas que debieron de hacer porque el temor se apoderó de ellos. Que Dios viene a darles algo tan maravilloso como que Dios se acerque a ellos y ellos a Él en el monte Sinaí, pero ellos se mantienen de lejos porque tienen miedo. ¿Sabe cuántas cosas, mis amados hermanos? Temor a cuántas cosas. Temor del mañana. Puede ser que usted y yo tengamos temor del mañana. ¿Y mañana qué va a pasar conmigo? Mire, hay gente que tiene temor, mis amados hermanos, de cuando envejezca. Y apenas tiene 20 años y ya tiene temor de envejecer. Y entonces vive echándose no sé cuánta cosa le dicen que es bueno para que mantenga la juventud. ¿Sí? Y no estoy diciendo que cuidarse sea malo. No estoy diciendo, no, estoy hablando de ese temor, estoy hablando de esa sensación, estoy hablando de ese impulso, de esa emoción nociva que nos lleva a nosotros, hermanos, a estar en una posición de desconfianza ante Dios. El temor del mañana, ¿sabe qué es? Falta de confianza en Dios. Cuando usted y yo tenemos confianza en Dios, el mañana, ¿sabe qué? No importa. Importa el ahora. Lo que yo haga conforme a la voluntad de Dios. Lo que yo no haga porque no es la voluntad de Dios. Pero de mañana Él se encarga. Pregunto, hermanos, esta mañana, véame acá usted un momentito, no se distraiga. ¿Le tiene usted temor a la muerte? Sinceramente, quiero hacerlo así, quiero hacerlo público. ¿Cuántos de los que estamos aquí le tenemos miedo a la muerte? ¿Puede levantar la mano? ¿Cuántos le tienen miedo? Le voy a decir algo. Todos los que estamos aquí le tenemos miedo a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque es algo totalmente desconocido para usted y para mí. Y porque la muerte es como traspasar, mis amados hermanos, todo lo que usted y yo conocemos. Es ir a un lugar e ir a estar en un estado que usted y yo no tenemos ni siquiera una pequeña idea, o la idea que tenemos es muy vaga de lo que va a suceder con usted y conmigo. La mayoría de las personas en los últimos momentos o cuando se acerca hacia el umbral de la muerte, experimenta en algún momento temor. Lo maravilloso es que luego se manifiesta la confianza de Dios. Pero máxime, cuando vemos que la muerte se acerca y que no hemos cumplido enteramente todo lo que debíamos de haber hecho según la voluntad de Dios. Entonces, ¿temor a qué? ¿Temor al mañana? ¿Sabe que temor al mañana, como ya decía, es falta de confianza en Dios? Temor de la muerte. A ver, ¿a qué le tenemos temor usted y yo? ¿A qué le tiene temor usted? ¿Temor a hablar en público? Alguien puede decir, no, eso a mí no me da temor. Bueno, temor a las cucarachas, a los ratones, a los gusanos. Hermano, pregunto, solo pregunto.
¿No fue que cuando Dios creó al hombre le dio autoridad sobre todo eso? ¿Y por qué le tememos? Bueno, ya lo dijimos, ¿por qué? Porque es una consecuencia. Pero la pregunta, lo que estamos aquí tratando de identificar, ¿a qué es que le tememos? A ver, piense un momento, piense unos 3 segundos, a ver, ya, ¿a qué le teme usted? Pero no solo a qué le teme, de qué le ha privado, como decíamos antes, este temor, de qué le ha privado de hacer que usted debía haber hecho. A ver, ¿a cuántas hermanas aquí les ha privado de tener licencia, aprender a conducir y tener licencia? La mayoría. La mayoría de hermanas, y vamos a decir hermanas, a ver, ¿cuántos de los hombres que hemos aprendido a manejar nos dio miedo? Yo soy el primero. Es más, cuando estábamos aprendiendo a conducir, mi esposa era y es más hábil que yo, y ella aprendió a conducir primero. Y me daba un miedo, me daba bastante miedo conducir, me daba bastante miedo tirarme a la calle. Al final, hay que hacerlo. Yo tuve que tirarme a la calle, tuve que animarme. Sí, pero mi amada hermana, ¿hace cuánto que usted debiera tener su licencia? No por un asunto de orgullo, no por un asunto de meramente un logro personal y decir, ya soy licenciada. Porque es licencia para conducir. Ya es licenciada en algo, ¿cierto? Yo ya soy licenciado en algo, por lo menos en conducir. Bueno, en el sentido que tiene, ¿no? De licenciado en tener licencia. ¿A qué le tenemos temor? ¿Qué nos ha impedido a nosotros hacer? ¿Qué cosa nos ha impedido el temor hacer? ¿Ah? ¿Cuántas cosas deberíamos de haber hecho hasta aquí y no las hicimos por temor? Temor a la oscuridad. A ver, ¿quién le tiene temor a la oscuridad? Hay personas, y yo era una de esas personas, les confieso. Yo no podía, mis amados hermanos, dormir si yo no me tapaba toda la cabeza. Parecía un gusano de esos de seda. Me parecía seguramente a aquel que Jesús resucitó, a Lázaro. Seguro cuando Lázaro lo enterraron, después de que lo sacaron, o que Jesús lo sacó, lo hizo salir, salió todo envuelto de pies a cabeza. Así dormía yo. ¿Pero por qué? Por temor a la oscuridad. Porque para mí yo relacionaba la oscuridad con lo terrorífico, con lo peor. Hoy, gracias a Dios, puedo decir que Dios me ha hecho libre de ese temor. Puedo dormir con los ojos abiertos, puedo contemplar lo que puedo contemplar en medio de la oscuridad, que no se contempla nada. Es más mental, ¿verdad? Lo que se contempla. Pero bueno, puedo hacerlo a cualquier hora de la noche, no siento temor. Pero era un pavor lo que tenía la oscuridad. Y ustedes no saben, hermanos, un día caluroso es terrible. ¿Ustedes me entienden? Un día caluroso, envuelto, hermano, que hasta que sudaba. Pero Dios guarde, sacar la cabeza en medio de la oscuridad. Era como decía, como que me encendieran una luz, por lo menos para sentirme seguro, para sentir un aliento, ¿verdad? ¿Temor a qué más? A la muerte, a lo desconocido. ¿Sabe que todos nosotros en ese temor humano le tememos a lo desconocido? Un trabajo que vamos a empezar y nunca hemos trabajado ahí, no conocemos a nadie, y entonces empiezan a venirnos dudas, empiezan a venirnos temores. ¿Y podré o no podré? ¿Me irán a tratar bien? ¿Me irán a tratar mal? ¿Cómo será? ¿Cómo será estar en ese lugar? Y así, hermano, el temor empieza a jugarnos una mala pasada. Y usted póngale nombre según el temor que usted ha experimentado. Pero vuelvo a decirlo, esa nunca fue la perfecta voluntad de Dios, ni es la voluntad de Dios que ese temor se apodere de usted y de mí y que nos impida hacer su voluntad y acercarnos a Él. ¿Sabe? Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Cuando leemos este pasaje, entonces podemos entender
que esta nunca ha sido la voluntad de Dios, ni es la voluntad de Dios, y cómo vencer ese temor. Dice así: en esta clase de amor, está hablando el apóstol Juan de amor, del amor de Dios por nosotros, del amor entre los hermanos. O sea, está hablando en un ambiente de amor, donde gobierna el amor. Y dice: en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, oiga usted, si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto demuestra, oiga, que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Lo entendimos? Que usted y yo todavía tengamos muchos temores, o que el temor se apodere de nosotros, quiere decir que usted y yo todavía no hemos sido perfeccionados en el conocimiento del temor de Dios, del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el perfecto amor de Dios expulsa de nosotros todo temor. Dice Juan que el temor consiste ¿en qué? En ser castigado. O sea que lo primero que el temor produce en nosotros es temor al castigo. Cuando nosotros nos referimos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, o Dios se acerca a nosotros, esa sensación de temor en primera instancia que tal vez hemos vivido en algún momento, se debe a que todavía el amor de Dios no ha sido plenamente revelado en nuestro corazón. Si usted todavía tiene temor de acercarse a Dios, de hacer su voluntad, si usted y yo todavía tenemos temor en todo lo que respecta a Dios, dice Juan que la causa es que el amor de Dios todavía no ha sido perfeccionado en nosotros. O sea, en otras palabras, todavía nosotros no sabemos lo que es disfrutar y experimentar todo el amor de Dios en nuestra vida. Porque cuando nosotros, y esta es la única manera de ser libres del temor. Sí, si estuviera un psicólogo aquí me diría, sí, el temor hay que enfrentarlo. Sí, es cierto, hay que enfrentar el temor. Este tipo de temor hay que enfrentarlo. También un psicólogo me diría, si estuviera aquí, sí, el temor es necesario. Bueno, podría ser de alguna manera, pero ese no fue el plan de Dios. Sí, ¿por qué dice el psicólogo que es necesario? Bueno, porque el temor es el que libra al ser humano de hacer muchas cosas. Por ejemplo, de bajar por una pendiente que a la postre podría resbalar e irse a un precipicio. ¿Qué es lo que le impide hacerlo? El temor. Bueno, entonces el temor es bueno, tiene su parte buena, pero resulta ser que también Dios ha querido que el hombre sepa diferenciar o discernir entre el bien y el mal sin necesidad de sentir la emoción o experimentar el temor. No sé si me doy a entender. Entonces, ¿sabe qué, mis amados hermanos? El temor hay que enfrentarlo, pero ¿de qué manera hay que enfrentarlo? ¿Qué es lo que nos va a ayudar o nos va a sanar a nosotros de esta consecuencia llamada temor producto de la caída? ¿Qué es lo que dice San Juan aquí? El amor de Dios, el conocimiento del amor de Dios. Y aquí viene entonces la segunda parte. Aquí viene entonces cuál es el temor que Dios le está diciendo a Israel que Él quiere que esté en ellos. No quiere que el primer temor o el temor que es causa del pecado esté en ellos y los aleje de Él y les impida conocerlo. Pero quiere que su temor esté en ellos. Entonces, ¿de qué está hablando? Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Saben, mis amados hermanos? Es que entonces tenemos que entender que uno es el temor producto del pecado, que produce castigo, que nos causa castigo,
y que solo podemos ser libres de él cuando el amor de Dios es revelado a nuestro corazón. ¿Sabe? El temor humano no debe tener o tomar el lugar del temor que viene de parte de Dios. Entonces, vea lo que Moisés dice, versículo 20. No tengan miedo, le respondió Moisés, porque ha venido de esta manera para ponerlos a prueba, para enseñarlos, para pulirlos, ¿sí? Y para que su temor, dice, les impida pecar. Y atención aquí, el temor de Dios, ¿sabe qué, mis amados hermanos? Estamos hablando de otra cosa ya. Se usa la misma palabra. Podríamos decir que en algún momento puede haber una sensación, algo similar, pero déjeme decirle algo, no es igual, definitivamente. ¿Sabe qué es el temor de Dios? El temor de Dios es una revelación. El temor de Dios es una revelación en el conocimiento de lo que Dios sí es y que nos impide ir tras el pecado. Proverbios 1:7, ¿qué dice Proverbios 1:7? El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor es la base, es el fundamento del verdadero conocimiento. ¿Quién es un entendido delante de Dios? Es alguien que teme a Dios. Pero ¿cómo tener temor de Dios según Dios? ¿Cómo cambiar el temor humano que me aleja de Dios? ¿Cómo cambiar este temor que me impide caminar en la vida de una forma libre y confiada en Dios? ¿Cómo vencer este temor? Bueno, se vence cuando el temor de Dios es revelado a nuestra vida. Ahora sí podemos ver la diferencia entre Moisés e Israel. Israel estaba lleno del temor humano a consecuencia del pecado. Moisés tenía temor de Dios. Era una revelación, es una revelación de lo que Dios es. ¿Sabe que Isaías se acercó a Dios lleno de temor humano y salió de esa revelación lleno del temor de Dios, lleno de la revelación de Dios? Ahora él sabe quién es Dios. Ahora él sabe que a pesar de que Dios es tan poderoso, tan santo, tan grande, ante el cual nosotros no podemos estar de pie y seríamos destruidos en un segundo por nuestra maldad, por nuestro pecado. Pero ahora Isaías sabe que ese Dios, aunque es tan grande, tan poderoso, tan majestuoso, es también misericordioso y tiene de nosotros misericordia. Y en lugar de destruirnos cuando Él se revela, es porque Él quiere que le conozcamos. ¿Sabe cuál es un ejemplo muy claro de esto? Job. Usted y yo vemos a Job en un diálogo con Dios, peleando con Dios, reclamándole, juzgándolo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando al final del libro Job exclama esto y dice que él apenas de a oídas era que conocía a Dios, apenas de una forma litúrgica religiosa, apenas de a oídas era que lo oía a él, que lo conocía. Pero ahora dice, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y sabe qué produjo eso? Que él pudiera realmente ver a Dios en su majestad, en su grandeza. Que él dice, y ahora yo me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Sabe? El temor de Dios es una revelación. Es cuando Dios nos permite realmente poder conocerle. ¿Quién es Él? Empezar a conocerle en todo su esplendor, en toda su gloria, pero también en su amor, en su misericordia, en su fidelidad, en su bondad, etcétera, etcétera, etcétera. La gran diferencia entre el temor humano, mis amados hermanos, y el temor de Dios es que lo primero es consecuencia de la caída del pecado y lo segundo es una revelación divina.
que viene al hombre a quien Dios le place cuando Él quiere. Él se le reveló a Isaías cuando Él quiso, Él se le reveló a Job cuando Él quiso, Él se le reveló a cada uno cuando Él quiso, Él se nos revela a usted y a mí cuando Él quiere. Porque no hay quien pueda acercarse a Dios para conocerle por sí mismo. ¿Sabe? Lo primero que nos lo impide es el temor de la caída, el temor humano. Eso nos impide que nos acerquemos a Él, pero entonces estamos entendiendo que el temor es una revelación. ¿Sabe por qué usted y yo podemos estar delante de ese Dios todopoderoso, santo, omnipotente, como cantábamos ahora, y teniendo una actitud como si Él no fuera todo lo que es? ¿Sabe por qué? Porque posiblemente todavía no le conocemos. No se puede estar delante de ese Dios en un culto, conociéndole, teniendo una revelación de lo que Él es, y estar como si no estuviera pasando nada o estuviera siendo un momento común y normal de la vida. ¿Por qué será que usted y yo se nos hace tan fácil pecar y no sentirnos abrumados y no sentirnos arrepentidos del pecado que cometemos? ¿Por qué podemos caminar hasta por años en pecado? ¿Sabe qué es lo que falta? Temor de Dios, revelación de Dios, conocerlo a Él. Entre más usted y yo le conozcamos, entre más Dios se revele a nosotros, entre más usted y yo nos humillemos delante de Él y usted y yo le podamos conocer en toda lo que Él es, hablando dentro de las posibilidades que Dios nos da a los seres humanos de conocerlo, porque Él es infinito y no cabe Dios, ese Dios infinito no puede caber en una mente finita. Ese Dios infinito no puede caber en el conocimiento, el entendimiento de un hombre finito. Pero en lo que cabe, que Dios nos da esa oportunidad. ¿Saben, mis amados hermanos? Así como la actitud de Job cambió delante de ese Dios omnipotente y soberano, y él dijo: ahora mis ojos te ven, apenas yo de oídas te conocía. Ahora entiendo por qué yo me atreví a desafiarte, Señor. Ahora entiendo, dice Job, lo que está diciendo es, y reconociendo, ahora entiendo por qué es que yo me comportaba y lo juzgaba y lo analizaba desde mi punto de vista humano, porque no te conocía realmente. Pero cuando la revelación de Dios vino, el temor, ¿sabes? Se apoderó un temor reverente. ¿Sabe lo que es el temor de Dios? Es un respeto. En otras palabras, le voy a decir así, se lo voy a decir en palabras ticas. Es ubicarnos, es poder entender lo que Él es y poder entender lo que yo soy. ¿Sabe por qué hoy hay un montón de cristianos dándole órdenes a Dios? Porque no lo conocen, porque no tienen temor de Dios, porque no tienen una revelación del Dios verdadero, porque conocen una religión, conocen una liturgia. ¿Sí? Eso es lo que conocen. De a oídas conocen al Dios omnipotente. Cuando usted y yo nos acercamos al Dios verdadero, ¿sabe por qué Moisés pudo subir ahí a ese lugar que se veía tan espantoso y terrible? Porque él sí lo conocía, porque él sí tenía temor. Porque cuando leemos en el libro de Judas dice que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pero este espanto que siento, este temor que siento, no me priva, no me aleja de acercarme a Él, porque yo sé quién es Él. Y yo sé que lo que Él quiere conmigo es solamente tener de mí misericordia, porque si no, ya, como dijo Ezequiel, ya me hubiese consumido. ¿Ve qué diferencia? ¿Vemos la gran diferencia entre una cosa y otra? Entre un temor y el otro. Uno es producto del pecado, el otro es revelación divina. El otro es que yo no puedo estar delante de Dios y viendo lo que Él es y viendo lo que yo soy y quedarme como si no estuviera pasando nada.
Pero si usted y yo estamos en un culto, hermano, nos estamos durmiendo, estamos escuchando la palabra de Dios y estamos en otras, estamos pensando en el partido, estamos pensando en la Copa América, estamos pensando en lo cansado que estoy, estamos pensando en un montón de cosas, de banalidades y de cosas pasajeras de esta vida. Déjeme decirle algo, mi amado hermano. Usted y yo deberíamos de suplicarle a Dios que tenga de nosotros misericordia y se revele a nosotros y nos revele su temor, porque estamos muy lejos de saber lo que es el temor a Dios. Cuando hay temor a Dios, le voy a decir algo, eso no nos quita, eso no nos hace exentos de caer en pecado, pero nos libra de vivir en pecado, se lo aseguro. Porque cuando usted percibe que Dios tiene conocimiento de todas las cosas y le está viendo a usted las 24 horas del día, cada segundo de su vida, cada respiro de su vida, cada pensamiento, cada intención, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, Él lo puede todo. ¿Sabe qué, mis amados hermanos? Eso nos va a llevar a nosotros entonces a humillarnos delante de Él y a decirle: Dios, ayúdame porque yo no puedo, Señor. En mi humanidad yo soy muy débil. En mi humanidad, Señor, yo no puedo, Señor. Yo no puedo ser cristiano por mi fuerza. Yo no puedo ser cristiano, Señor. Pero entendiendo lo que tú eres, sabiendo lo que tú eres, sé que tú, Señor, has prometido que tú me vas a sostener y me vas a llevar. Y como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, hermanos, estando convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, dice, la perfeccionará. ¿Sabe que el temor de Dios nos trae confianza más bien? El temor de Dios nos trae seguridad. Sí, pastor, pero es que ese Dios omnipotente que se manifiesta ahí en el monte Sinaí, que ruge, que tiembla, que todo eso, sí, Él es todo eso infinitamente más. Pero también Él es misericordioso, también Él es bueno, también Él es fiel a lo que Él promete. Y si Él ha prometido tener de nosotros misericordia, Él no nos quiere destruir, Él no nos quiere hacer mal. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal. Y eso no quiere decir que es que no nos va a suceder nada malo. No, es que Dios nunca va a tener una intención de hacernos nada malo. Siempre todo lo que Él haga lo va a hacer solamente con la determinación y la intención, ¿sabe qué? De llevarnos hacia su propósito. ¿Sabe qué denota la ausencia de temor a Dios en Israel? Se lo voy a decir en pocas palabras. Pasaron de un momento de terror humano, y podríamos llamarlo carnal, a olvidar a ese Dios e ir y hacerse un Dios, hacerse un becerro de oro y decir: este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Cuando hay ausencia de temor de Dios, podemos pasar un día de decir: Dios, te amo, eres todo para mí, y al otro día comportarnos como si ese Dios no existiera. ¿Sabe lo que estoy diciendo, hermanos? Es muy serio, y esto hace una gran diferencia entre entre creyente y creyente. Entre persona que dice que cree y entre persona que dice que cree. Esto hace una enorme y abismal diferencia. Así como hacía una enorme y abismal diferencia entre Moisés y el pueblo de Israel. Moisés pudo estar temblando en su humanidad, pero él sube al monte porque él sabe quién es ese Dios, que aunque es tan magnificente, tan glorioso, tan poderoso, que hace que el monte Sinaí tiemble y hayan relámpagos y truenos, él sabe que ese Dios no lo va a destruir, que ese Dios lo ama y que ese Dios lo escogió para cumplir su propósito. ¿Sabe qué manifiesta que antes Job no tuviera el temor de Dios? Su comportamiento, como ya lo decíamos, como la forma en que él ve a Dios y lo juzga.
Pero una vez que Dios se revela a él, ¿sabe? Él dice: ahora me arrepiento en polvo y ceniza. Una humillación total delante de ese Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que necesitamos esa revelación de parte de Dios, hermanos? Yo le voy a decir algo. El corazón solo Dios lo puede juzgar y solo Dios lo debe juzgar. Pero le voy a decir, nuestra conducta habla y denota quiénes somos nosotros en Dios. Eso habla. Y Jesús lo dijo, y eso quien lo dijo fue Jesús. Él dijo que ese era el parámetro. Por sus frutos los conoceréis. Ya lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir. ¿Por qué será que incluso estando en un culto que decimos que le estamos dando un culto a Él, podemos darle más importancia y más interés a otras cosas banales, pasajeras, que no merecen la atención nuestra? Y no a ese que está sentado en el trono, no al Cordero de Dios, no a ese Dios omnipotente que viene pronto y todo ojo le verá, ante el cual el mundo entero va a temblar. La pregunta es: usted y yo, ¿de qué clase de creyentes somos? ¿De los que vamos a poder correr hacia Él con temor y temblor, pero vamos a poder correr hacia Él? ¿O vamos a ser de los que van a huir de Él? Porque dice que en aquel día van a huir los hombres de Él, de su presencia, y van a decir a la tierra y a las peñas: cáiganos encima, líbrenos de la presencia de ese Dios temible. ¿Sabe? La pregunta es, amados hermanos, ¿cuál va a ser nuestra? Depende de lo que ahora usted y yo seamos y tengamos. ¿Cuál es el temor que opera en nosotros, que domina en nosotros? ¿Sí? ¿El temor humano o el temor que viene de parte de Dios? Si es el temor que viene de parte de Dios, déjeme decirle algo: a usted no le van a tener que decir cante, a usted no le van a tener que decir sirva, a usted no le van a decir ponga plata, dé dinero, no le van a tener que decir nada de eso, hermano. Porque ¿sabe qué? Cuando hay temor de Dios es porque hay revelación de Dios. Y cuando hay revelación de Dios, ¿sabe qué? No hay un solo ser humano que se pueda resistir ante ese Dios omnipotente. Porque inmediatamente lo vemos a Él como Él es, pero entonces nos vemos a nosotros. ¿Y sabe qué es eso? Eso se llama ubícate. Ubiquémonos de quién es Él y quiénes somos nosotros. Él es el suficiente, Él es la fuente. Yo soy el necesitado, yo soy el que soy privilegiado, que Él piense en mí. ¿Sí? Nos da temor, nos da vergüenza de hablar de Él, de ese omnipotente delante del cual vamos a estar un día para darle cuentas. Bueno, Jesús lo dijo así: y el que se avergüence de mí, de mi nombre, yo me avergonzaré delante de Él y de los ángeles del Señor. Cuando estemos allá, millones y millones y millones de ángeles estarán ahí, y millones y millones y millones de personas, de seres humanos, estarán ahí ante el trono. Y entonces, unos para vergüenza eterna y otros para gloria y gozo eterno. Pero ahí entonces se sabrá quién es quién. Porque ahora pareciera ser, mis amados hermanos, que es muy fácil autoengañarnos. Pareciera ser que ahora, aunque yo le digo una cosa, se hace evidente. Realmente, si nosotros tenemos revelación del temor de Dios o no lo tenemos, hablan nuestras acciones, hablan lo que nosotros hacemos, habla de cómo somos con Dios. ¿Sí? Nos cuesta despojarnos para Dios. Nos cuesta despojarnos del dinero para Dios. Nos cuesta despojarnos de esta vida vana y terrenal y pasajera, que todo se va a acabar. Nos cuesta despojarnos de la vida misma. Ve a Israel. Israel, la excusa es para que no muramos. Tenían tanto miedo de morirse, valoraban tanto la vida terrenal, pero no la celestial, no la eterna. Al final, ¿qué importa si me muero en la presencia de Dios?
Voy a morar con Él eternamente. ¿No dice la palabra que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios acaso? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Y usted empiece a sumarle y a sumarle y a sumarle, y dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces, ¿por qué tememos? Porque necesitamos conocerlo, hermano. ¿Por qué no se pone de pie un momento y le pedimos al Señor: Señor, revélate a nosotros. Revélame tu temor, Señor. Ahora entiendo por qué yo soy como soy. Ahora entiendo por qué yo camino como camino, Señor. Ahora entiendo que estoy igual que Israel, Señor. Que se me hace muy fácil ser berrinchoso, rebelarme. Se me hace muy fácil, Señor, decir no a ti, pero sí a todo lo de aquí abajo. Se me hace muy fácil pensar en esta vida terrenal y nunca pienso en la vida eterna, que es la verdadera, es la que va a ser para siempre. Tal vez usted argumenta esta mañana y usted dice: es que estoy muy joven, tengo que disfrutar la vida. Yo he escuchado esas palabras de jóvenes por muchos años: disfrutemos la vida. ¿Y sabe qué, mis amados hermanos? Ayer me contaba mi hermana la historia de un joven, un estudiante alemán que vino a Costa Rica a hacer un intercambio. Tenía 19 años y, como me dijo mi hermana, estaba lleno de vida. Esa es la expresión que usamos: estaba lleno de vida. Él vino a Costa Rica, él no sabía lo que él tenía en su cuerpo. Él tenía un aneurisma en su cerebro y él estaba a punto de morir. Y él solo supo que empezó a dolerle la cabeza, y empezó a dolerle un día y 2 días y así 8 días. Y cuando fue al médico, cuando ya cayó por ese dolor de cabeza, ya no había nada que hacer. A las pocas horas falleció un joven de 19 años. ¿Sabe qué, mi amado hermano? No hay un asunto de que me queda mucha vida por el frente. Eso no existe. Usted y yo no sabemos eso. No es si yo estoy muy mayor o no estoy muy mayor. No es quien usted, no importa lo que usted sea, lo que usted tenga, no importa los títulos, no importa nada de eso. Todo eso se va a quedar aquí abajo. Y usted y yo vamos a tener que pasar por ese umbral llamado muerte en cualquier instante de nuestra vida. Y vamos a tener que ir a enfrentarnos a ese Dios omnipotente y poderoso, al cual dice: toda rodilla se doblará. Nadie se va a poder resistir a ese Dios. Nadie. Y es la hora de la verdad ahí. Entonces, ¿sabe qué, mi amado hermano? ¿Por qué no le pedimos esta mañana al Señor: realmente, Dios, revélate a nosotros? Revélate a mi vida, Señor. Revélame tu temor. Temor es revelación. Temor es conocerlo a Él tal como Él es. Temor es poder ver el plan que Él tiene para mí. Que a pesar de que soy un pecador, a pesar de que soy un hombre débil, flaco, aún así Él me ama, y aún así Él está dispuesto a cumplir su propósito conmigo. Señor, revélanos tu temor, Padre. Esta mañana oramos y pedimos: Señor, ayúdanos a ubicarnos